alturas de la noche es evidente que las personas que vamos al gimnasio somos personas ambiciosas, personas que siempre buscamos superarnos a nosotros mismos y en algunas ocasiones no nos importa tanto qué método o qué sustancia tengamos que utilizar y cuando nos traiga los resultados que nosotros queremos. Y es que, como bien lo dicen mis amigos de MForce, no es porque no podamos, es porque siempre queremos más. Y como yo estoy consciente de que a todos en más de alguna ocasión nos ha pasado por la cabeza el hecho de utilizar sustancias para mejorar nuestro físico y nuestra fuerza, voy a intentar hacer un video en el cual te voy a dar las razones para que te quedes como natural. Estamos hablando por el muy nublado juicio que tenemos cuando queremos tomar esta decisión. O sea, cuando nos decidimos por empezar a utilizar sustancias en nuestro cuerpo, siempre vemos en grande todas las cosas que nos va a dar y vemos muy por encimita y muy alejadas los efectos secundarios que nos puede traer. Esto porque una de las cosas que siempre nos dicen, que escuchamos y que pensamos, es que si comenzamos con dosis muy bajas de muy pocas sustancias, los efectos secundarios van a ser muy pocos. Y sí, tienen razón. Si por ejemplo empiezas con dosis muy bajas de una sola sustancia o dos máximo, los efectos secundarios probablemente van a ser nulos, muy pocos o ni van a aparecer. El problema es que si comienzas con dosis muy bajas de muy pocas sustancias, los resultados que vas a obtener también van a ser muy pocos. Es el problema con esto, que donde ya comenzaste a utilizar sustancias en tu cuerpo y ya viste que no te está trayendo tan buenos resultados, pero sí has visto cierta mejoría, por ejemplo en fuerza, que es donde generalmente comienzan a aparecer, te estás dando cuenta que los beneficios están apareciendo. Y como comenzaste a usar dosis muy bajas, no están apareciendo los efectos secundarios. Entonces aquí es donde empieza a desbalancearse más la balanza. Estás viendo que están empezando a aparecer ciertos efectos positivos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y no te están apareciendo los efectos negativos, lo que te hace pensar que si comienzas a subir las dosis, los efectos positivos van a aumentar muchísimo y que van a seguir sin aparecer los efectos negativos, cosa que en muy pocas ocasiones pasa. Sí, definitivamente si te mantienes con dosis muy bajas de muy pocas sustancias, lo más probable es que no vas a notar ningún efecto negativo. El problema es que una vez que comienzas, es muy difícil que te quedes en esas dosis bajas. Al siguiente punto, dejemos de lado los beneficios y los efectos secundarios que nos puede traer. Pensemos seriamente para qué chingados queremos utilizar sustancias. O sea, si eres un fisicoculturista que realmente quiere perseguir ese sueño y quieres convertirte en culturista, definitivamente sin consumir sustancias no vas a llegar a ningún lado. O sea, competir de forma natural realmente no vas a conseguir absolutamente nada, porque incluso en las competencias naturales los atletas también utilizan química. O sea, que si no consumes química es imposible llegar a altos niveles dentro del mundo del culturismo. También, por ejemplo, tenemos el caso de que si eres una persona que ya patrocinan a alguien, o sea, si ya tienes alguna marca de ropa, de suplementos o de cualquier otro tipo de cosa que te están patrocinando y que te quieren ver con un cuerpo chingón, pues bueno, al final de cuentas se ha convertido en tu trabajo. Si es un riesgo no pasa nada porque lo estás asumiendo por un beneficio económico. El problema es cuando queremos consumir sustancias única y meramente por vernos bien. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy un pinche loco, cabrón. No mames, pinche. Que se vale. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Esta opinión que estoy dando es únicamente mía. No tiene por qué ser tuya. Pero para mí personalmente no vale tanto la pena el estar arriesgando tu vida y el estar arriesgando a tener varios efectos secundarios únicamente por ser el más mamado de tu gimnasio. Que sí, te vas a ver muy chingón y sí, te va a subir el ego y sí, está muy chingón ser el vato que tiene los brazos más grandes, el que carga más en sentadilla y en press de banca, pero también está cabrón tener los efectos negativos. El problema es que cuando eres un culturista como Sebum, que está asumiendo el riesgo de los efectos secundarios a costa de ganar 6 Mr. Olympias, pues lo vale. O si eres, por ejemplo, de Yoli, Carlos Belcas, está tal vez asumiendo ciertos riesgos a cambio de ganar cierta cantidad de dinero con una marca, pues lo vale. El problema, como se los digo, es cuando eres una persona que no vive de eso, pero que le está costando su vida a eso. Por ejemplo, para mí es un tema similar con el tema de las lesiones. A veces arriesgarlo tanto en un entrenamiento que te puede provocar ciertas lesiones. Suena bonito cuando cuenta la historia de Ronnie Coleman, que terminó en silla de ruedas, pero que ganó 8 Mr. Olympias. Es una pinche leyenda. El tema es que imagínate quedar en silla de ruedas y ser simplemente el vato que estaba mamado en su pueblo. Y te quedas siendo como el vato que está en silla de ruedas en su pueblo, que antes estaba muy mamado, pero que ahora solo está en silla de ruedas y que no ganó absolutamente nada. ¿Me entiendes? Es muy diferente cuando eres una persona cabrona como Ronnie Coleman a cuando, pues no. Bien, pasemos a otro aspecto, que es el aspecto económico. Porque sí, meterte sustancias para verte mamado no es barato.
Para empezar, es hacer las cosas bien. Si te metes un ciclo barato, lo más probable es que los resultados van a estar muy culeros, no vas a tener resultados y vas a tener más efectos secundarios. Si te quieres hacer las cosas bien, te va a costar. El tema que no simplemente te va a costar eso, es el ciclo, es después realizar un postciclo, es ahora sí, tal vez ir con un entrenador que te entrene bien, con alguien que te dé una buena dieta e invertirle a tu dieta, porque si ya vas a meterte esas sustancias, si ya vas a pagar en eso, haz de menos que valga la pena. Entonces, el problema es, bueno, si eres una persona que tiene bastantes ingresos económicos, está chingón. Si es tu hobby y quieres verte mamadísimo, a toda madre, gástate tu feria. El pedo es cuando eres una persona que pues no le da para eso y que se está gastando todo en sustancias, en dieta, en entrenador, etcétera, 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 y que pues no le va a traer nada. Esto lo digo muy desde mi opinión personal porque pues ahora sí que depende de todos los casos. Es como cualquier hobby que tenga cualquier persona. Si eres un vato que le maman los videojuegos o que le encantan los coches, está toda madre. Si por ejemplo te va bien, tienes feria para hacer eso, qué chingón. Gasta en videojuegos, gasta en sustancias para verte mamado, gasta en coches. El pedo es cuando gastas en eso y no tienes para pagar la renta. ¿Me explico? Siguiente punto y uno de los más importantes para mí es lo sostenible que es a largo plazo. A ver, si tienes un físico natural, estés muy mamado o no tan mamado, depende cómo te veas, al final de cuentas es algo que es sostenible a largo plazo. ¿Me explico? O sea, si dejas de entrenar por un tiempo y vuelves y te apegas, puedes volver a conseguir ese físico que tenías. Porque al final de cuentas es lo que tienes contigo. Y si lo cuidas te puede durar prácticamente toda tu vida como está. El tema de comenzar a utilizar sustancias es que para mantener ese físico como te estás viendo, se vuelve un círculo vicioso en el que tienes que estar consumiendo sustancias constantemente para seguir viéndote así. Yo he conocido historias, incluso de un youtuber, Mr. Marquinos, él contó su historia de cómo cayó en depresión porque consumió sustancias, después abandonó las sustancias y cuando las abandonó, donde se dio cuenta que perdió su físico, cayó en una depresión horrible. Porque se dio cuenta que su físico de cierta forma era prestado. A ver, lógicamente donde dejó las sustancias no se veía culero. Se seguía viendo increíblemente mamado. El pedo es que no te vas a ver como cuando estás en sustancias. El punto de esto es que si quieres sentirte con la misma fuerza y con el mismo físico que te sientes cuando consumes sustancias, tienes que seguir haciéndolo de forma constante. Por lo que también tienes que analizar si es sostenible a lo largo de tu vida seguir haciendo esto durante toda tu vida. Muchísimos puntos a considerar. Insisto, si eres una persona que sí piensa dedicarse de lleno a esto, adelante. Está toda madre porque si quieres ser un culturista no hay otra forma de lograrlo. Pero, por ejemplo, si hay personas, porque he escuchado los casos de gente que quiere volverse influencer fitness y que cree que para eso necesita consumir esteroides. Claro que sí. O sea, con un físico impresionante, lógicamente vas a llevar mucho más la atención. Tenemos casos como el de Juan Wagner, que tiene un gran físico natural y que tal vez no es un físico que llame tanto la atención como el de Yoli, como el de Moisés Ebrahim, pero que con un buen físico y con un gran contenido ha llegado hasta donde ha llegado. Así que el punto al que quiero llegar es que hay ocasiones en las que no es tan necesaria. Hay ocasiones en las que lógicamente si quieres llegar a ciertas cosas tienes que sí o sí consumirlos. Y el punto al final de cuentas es que hagas un balance de qué tan necesario es en tu vida hacer esto, qué tan sostenible en tu vida es hacer esto, tanto en el aspecto de salud, tanto en el aspecto económico. También considerar el aspecto mental, porque como te digo, hay muchas cosas que pueden afectarte en el momento que comienzas a meterte en este mundillo. Por ejemplo, en mi caso muy personal, duré un tiempo que llegué a tener un padecimiento en el corazón, un pequeño problema generado por un exceso de consumo de cafeína, tal cual. Ahora, aunado a eso, a eso agreguémosle que debido a mi trabajo hay temporadas en las que sí que tengo un poco más de tiempo libre, pero hay temporadas en las que me toca encargarme de muchas cosas y que no me queda nada de tiempo libre. El tema con esto es que decidí mantenerme como natural porque como no puedo dedicarle tiempo por completo como lo merecería para consumir eso y como tal vez sí implica un riesgo más grande para mí que ya sé que tal vez tengo cierto padecimiento, no vale la pena. Porque estoy arriesgando más de lo que puedo obtener. Si eres una persona que no tiene ningún padecimiento de ningún tipo, que tiene tiempo, disposición y todo lo que se necesita para hacerlo y que crees que el hacer eso te va a llevar muy lejos, adelante. Pero si lo vas a hacer únicamente con fines recreativos, para mí no vale tanto la pena. Pero bueno, esto es mi parte para esta ocasión. Mi nombre es Luis Goji. Nos vemos para la próxima.